genio. Y además se explica muy claramente, lo cual es importante aún para aquel que no estudia economía. En mi caso. Nosotros queremos agradecer sobre todo a UCEMA, aunque no haya nadie aquí de UCEMA, pero realmente porque prestan siempre los salones para sus actividades. Le queremos agradecer también a la gente de la Juventud Librana Universitaria que nos ayudaron a la logística, para citar gente y demás, y que a la Naumann, que nos apoya siempre en estas cosas y que les ofrece, mañana vamos a obtener 2 breaks y un almuerzo frugal, pero un almuerzo fin. Así que va a ser una cosa intensa porque bastante habrán visto los módulos que son bastante largos. Mañana empezamos a las 9, así que les pido estar en horario porque tenemos que terminar sí o sí hasta las 18, porque la generosidad de UCEMA ha llegado a que terminan habitualmente a las 16, que es la hora que terminan algunas maestrías acá, y se hicieron cargo de 2 horas adicionales. Entonces, en honor a eso tenemos que terminar en hora a las 18 por lo menos, así que para no perderse nada, les pido que estén puntuales. Acá el coordinador de proyectos de la Naumann también nos va a hablar. Bueno, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos y felicitaciones por haberse anotado este seminario que seguramente va a ser muy bueno porque Gabriel Gasá es una garantía de conocimientos y aparte un gran profesional, amigo de la Fundación Naumann y de más de muchos años. Como bien Ana comentó, la Fundación Naumann viene acompañando a MAG y a otras instituciones liberales muchos años y en este en particular con el Instituto AMAGI vamos a hacer una serie de seminarios como este y otras capacitaciones, con lo cual están totalmente invitados. Tanto pueden ver la información de estos cursos a través de la página de la Fundación Naumann y la página de AMAGI o el blog de AMAGI, así que están muy bienvenidos, invitados. También en la radio, el programa de Roberto Kachanowski que va los jueves de 19 a 20, hay Radio Cultura, exacto, también hacemos mención a estos eventos. Básicamente, rápido para que conozcan qué es la Fundación Naumann. La Fundación Naumann es una fundación de origen alemán que se dedica a la cooperación internacional y en este caso particular difusión de las ideas liberales en el mundo. En Argentina trabajamos hace ya más de 30 años, desde 1983, en la apertura democrática, que la Fundación Naumann junto con otras fundaciones alemanas se instalaron en el país y desarrollan básicamente consolidación de la democracia, sociedades abiertas y economía de mercado, así como otros valores de defensa de los derechos individuales. Por eso la Fundación colabora y coopera tanto en lo institucional como en lo financiero con diferentes instituciones locales para este objetivo, como AMAGI en este caso. Así que bueno, eso para que sepan, digamos, qué hace la Fundación Naumann y por qué auspicia este evento. Así que bueno, les deseo mucho éxito y bueno, mañana también es importante que estén presentes para continuar con esta capacitación y también con coffee y almuerzo. Así que con el estómago lleno también se estudia mejor. Así que bueno, nada más. Bueno, te dejamos la clase para vos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por venir, por tomarse la molestia de prestar la atención un rato hoy y la paliza que vamos a tener el día de mañana. Mi idea es básicamente, si yo les pudiera pedir que se olviden todo lo que saben de economía hasta este momento, sería lo ideal, pero eso es imposible. Así que mi idea es mostrarles otro lado de la biblioteca sobre el tema de la economía, un análisis, un enfoque tal vez distinto del que alguna vez ustedes tuvieron, una aproximación a la ciencia económica de una manera distinta. Yo me he dedicado toda mi vida prácticamente a esto, sobre todo con los profesores que fueron Alberto Venegas Lynch, Eduardo Martí, así que si esto sale mal, ya saben a quién ir a culpar. Y actualmente trabajo en lo que se llama Independent Institute, que es un pequeño think tank en el norte de California, en la ciudad de Oakland, que fundó David Dero hace casi 30 años. Primero había fundado con otros amigos el Cato, después fundó el Pacific Research Institute y finalmente el Independent Institute, donde seremos 25 personas, de las cuales
2 solamente somos hispanos, Álvaro Vargas Llosa y yo. Así que, como ustedes pueden ver, tenemos el website en español, el blog en español y el website en inglés abajo de todo, que tiene 100.000 veces más material porque hay todo un equipo de gente proporcionando material, mientras que los hispanos podemos hacer mucho menos en términos relativos. Así que, digamos, la idea del instituto, por eso el logo es un faro, es difundir ideas libertarias, ideas de la libertad, desde todos los planos, digamos, educativo, filosófico, económico, etc. Entonces ese es un pequeño chivo, digamos, de las actividades que hacemos. La idea de ahora es arrancar con estos principios generales de la economía. Ayer, en el programa que mencionaban de Roberto Cachanowski, Roberto tuvo la amabilidad de dejarme pasar el chivo de este curso en la radio, y cuando le comentaba que íbamos a hablar, él reconocía estos temas son medio densos, medio aburridos, pero es la clave de todo. Por eso hay que verlos. Es decir, por eso es bueno que ustedes estén hoy acá y no vengan derecho mañana, porque lo que tiene la economía de mercado es que todos sus principios están concatenados. Todo lo que nosotros veamos ahora rige no solo el ámbito económico de nuestras vidas, sino yo creo que todos nuestros aspectos de la vida, pero entender la política tributaria, la inflación, el comercio exterior, el mercado laboral, todo parte de tener en claro estos principios. Si esto se tuviera en claro en cada colegio, en cada escuela del mundo, sería otra la filosofía imperante en la gente. Y cuando digo filosofía no lo hago estudiadamente. Yo daba siempre clases de estos temas en la Facultad de Derecho de la UBA. Entonces, mi primera misión cuando entraba al aula era convencer a estos pobres tipos que me tenían que aguantar un semestre de por qué tenían que estudiar economía si ellos lo que querían ser abogados. Entonces, empezaba diciéndoles que hay 3 disciplinas que están íntimamente vinculadas, interrelacionadas, que no se puede escindir una de la otra, que son la filosofía, el derecho y la economía. La filosofía nos va a decir cómo vemos al ser humano, cuál es el rol del ser humano. ¿El individuo es un fin en sí mismo o es un medio para los demás? ¿Uno puede vivir para sí, para sus seres queridos, o tiene que ser carne de cañón para algo llamado comunidad? Ahí tenemos 2 visiones distintas. De ahí vamos a tener 2 visiones del derecho distintas. El positivismo de Kelsen, que nos va a decir que las leyes es lo que producen los parlamentos o las asambleas legislativas, digan lo que sea, establezcan lo que establezcan, o el bionaturalismo, que nos va a decir que en la naturaleza de las cosas y en la esencia del ser humano están aquellos principios que son los que establecen las relaciones entre ellos. Y por último, la economía. Según cómo tengamos estas 2 otras disciplinas, vamos a tener una economía que va a considerar que un fulano golpeando un escritorio está en condiciones moralmente hábil para poder tomar decisiones por 43 millones de personas, o una economía donde ese fulano no exista y antes de existir renunció porque se reconoce ignorante para saber el destino de seres que no es el mismo. Entonces ahí tenemos distintos puntos de vista. Entonces, según la concepción filosófica del mundo que tengamos, vamos a tener un marco jurídico institucional y vamos a tener un sistema económico u otro. La ciencia económica según la escuela austríaca. Este curso va a estar dado básicamente en base a la escuela austríaca de economía. Yo les voy a explicar que es la escuela austríaca, porque no hay un edificio, así como este dice UCEMA, u otro puede ser UCA o UBA, no hay un edificio en Viena que dice acá funciona la escuela austríaca de economía. Fueron gente que surgió de Austria, pero en última instancia después fue una escuela estadounidense de parte británica. Pero en los libros, que muchos de los que estudian economía jamás leen ese capítulo o ese ítem porque casi no figura, ni los profesores lo mencionan, se lo conoce como la escuela austríaca de economía. Entonces, déjenme indicarles en el mapa de la historia dónde aparece la escuela austríaca de economía. El primer fulano que habló de la palabra economía fue Jenofonte, 300 años antes de Cristo, en base a
expresión griega oikos nomos. Oikos era una comarca, una pequeña población, una pequeña comunidad, y nomos reglas, regulaciones. Por eso hoy día muchos cuestionan que usemos la palabra economía para referirnos a lo que nosotros nos queremos referir con esa palabra, porque en parte habla como implícitamente de algo que está regulado, que hay una norma, que hay una normativa. Otros prefieren hablar de cataláctica, por ejemplo, que era un término que algunos utilizaban, que es mercado en griego, si no me equivoco. Platón y Aristóteles, después de Xenofonte, hablaban de la economía, pero siempre vinculado con el tema de la justicia y de la política. Hablaban de si es justo cobrar un interés o no, qué medidas tendría que tomar un político en materia de recursos, etc. En la Edad Media, los escolásticos, básicamente Santo Tomás, en el siglo XIII, comienzo del 1200, hablaba del cambio justo, cuando una transacción es justa, cuando no es leonino un contrato, cuando alguien está perdiendo de manera inmoral, supuestamente, al juicio de un tercero en una transacción. La escuela de Salamanca hizo muchos aportes, sobre todo en la teoría del valor. Luis de Molina, Tomás de Mercado, fueron algunos de sus exponentes que hacían análisis teórico. El mercantilismo en los siglos XVI y hasta mediados del siglo XVIII. Colbert es conocido por las ordenanzas de Colbert. Hay un perfume en una colonia que suena parecido, pero este era conocido por las ordenanzas. Era un tipo que en la época del 2014 trataba de regular todo. Había tomos enteros de este fulano diciendo el grosor de los hilados con los que se confeccionaban los distintos géneros en el reino de Francia, y así todo detallado, tenía que estar todo hasta el último detalle regulado. El mercantilismo básicamente tuvo su esplendor en la época viene después de la conquista de América, ¿no? 1492, esto arranca en 1500, pero la llegada de oro y plata, metales preciosos de las nuevas tierras descubiertas a Europa, generó toda una corriente que se llamó el mercantilismo. Y para ellos, y esto es importante, pierdo unos segundos porque explica muchas cosas de hoy día, los mercantilistas, a raíz de esa invasión de metales preciosos que venían de las colonias de Europa, sostenían que la acumulación de oro y plata, la riqueza, era la fuente de bienestar. Por lo tanto, según esta gente, en toda transacción económica era conveniente ser un vendedor y era una desgracia ser un comprador. Y eso lo vivimos cada mañana en cada tienda en la Argentina, en Ecuador o en Chipre. La gente sigue pensando un poco dentro suyo que qué desgracia que tengo que ir a comprar algo. En cambio se alegra cuando está del otro lado del mostrador y logró vender algo. Cuando uno compra, espera que el vendedor nos agradezca la transacción, pero no se nos ocurre decirle al tipo, no, gracias por tu venta, porque este carejón yo podría haber estado una década en mi casa tratando de fabricarlo y mientras tanto la neumonía me hubiera matado por echarme con agua fría. No se tiene en cuenta que ambas partes se favorecen. Los mercantilistas tenían eso muy arraigado. Conviene vender y no conviene comprar. Conviene exportar y no traer un alfiler, como dijo la arquitecta egipcia en un discurso. Ojalá la Argentina no tenga que importar un solo alfiler. Bueno, esa es la idea mercantilista. Comprar es una desgracia y vender es lo que conviene. Cuando en realidad sería al revés, digamos. A cualquiera de nosotros nos encantaría poder ir todas las mañanas acá al Pacífico a las 10 cuando abren los negocios, arrasar con todo hasta las 10 de la noche y no tener que dar nada a cambio. Pero tan simpático no soy, por ahora no robo, así que para poder comprar en el Pacífico voy a tener que vender algo. Pero vendo no por hobby, por deporte, porque el psiquiatra me lo recomendó. Vendo pensando en la compra. Cuando uno vende algo, en realidad está pensando en lo que va a comprar con el producido de esa venta. Salvo un loco que se dedique por filosofía o por hobby a vender cosas, pero la persona en circunstancias normales vende teniendo en cuenta lo que va a hacer con el dinero producto de la venta después. Entonces, lo que conviene en realidad sería pasarnos la vida comprando. No nos queda otra alternativa que tener que vender para poder hacer esas compras, pero esa idea todavía está muy arraigada
en la gente en cada momento. Los fisiócratas fueron los que, es una escuela muy pequeñita en aquella época, que hablaba del gobierno del gobierno de la naturaleza, eso es fisiocracia. Y los fisiócratas son aquellos que sostienen esa idea. Son los que acuñaron la expresión de laissez-faire, laissez-passer, para decirle a los gobernantes mercantilistas de aquellas épocas absolutistas que no querían nada, que simplemente no los jodieran, digamos, simplemente les dejaran hacer su vida tranquilos. Entonces, los fisiócratas y los mercantilistas también tenían una concepción de las normas o de las leyes que gobiernan el mundo muy disímiles y que es fundamental también conocerlas. Tenía razón Cachanowski cuando decía que estos temas son fundamentales para entender el mundo de hoy. Los fisiócratas consideraban que las leyes económicas se descubren. Los fulanos mercantilistas consideran que se inventan. Una cosa es inventar algo, un televisor, un celular o una carretilla, y otra cosa es descubrir. Newton no inventó la gravedad. La gente se tiraba de la torre y se estrolaba contra el piso antes de Newton. Él descubrió que existía la ley de gravedad. Entonces, los fisiócratas dicen, observando la naturaleza, observando a los seres humanos, cómo se comporta un ser humano, vamos a poder deducir leyes económicas que, así como con la ley de gravedad, lo más sano y lo más sensato es respetarlas, ¿no? Entonces, en cambio, los mercantilistas, para ellos la economía la manejan ellos, con leyes, con regulaciones, con decretos, con contradecretos, con ordenanza del Banco Central, con lo que fuese. Ese es el mercantilismo versus la fisiocracia. Estamos navegando en el mundo del pensamiento económico. A finales de 1700, fines del siglo XVIII, coincidente con la única revolución que tuvo un final feliz, que fue la de Estados Unidos, y con la declaración de la independencia, aparece Adam Smith con su Riqueza de las Naciones, que justamente en 1776. Adam Smith, hace 15 días, Mario Vargas Llosa escribió un artículo muy bonito en El País de Madrid, hablando de anécdotas de la vida de Adam Smith. Básicamente no formó alumnos, no formó seguidores académicamente. Lo que tuvo fueron dos grandes lectores. Uno escocés como él, que fue David Ricardo, y otro un francés que fue Juan Bautista Say. Dentro de los clásicos había dos corrientes en la escuela clásica. Hasta ahora les estoy hablando de gente que no eran economistas, por la carrera de economista tal vez alguien, como mí se diría felizmente, no existía aún. Sí, acuérdense que Adam Smith, antes que La Riqueza de las Naciones, escribió sobre el moral. Entonces eran filósofos, eran pensadores, algunos eran abogados, pero no analizaban la economía como algo más dentro de las ciencias sociales, pero no algo en particular como lo tenemos hoy día, como comportamiento estanco. Federico Bastiat también podría ser considerado un clásico. Los clásicos se dividían en dos grandes grupos, los optimistas y los pesimistas. Los optimistas eran los que consideraban que con una economía libre el mundo iba a salir adelante, iba a prosperar y la gente iba a vivir siempre de una manera mejor que con una economía dirigida. Mientras que los pesimistas consideraban que el mundo no tenía solución, sobre todo Malthus. Acuérdense el malthusianismo, la teoría de Malthus de que el mundo iba a colapsar porque la población aumentaba de manera geométrica y los recursos naturales de manera aritmética. Entonces, cada vez había más gente para menos zanahorias y en algún momento había gente que iba a morir de inanición. Ese fin, según Malthus, se atemperaba, se alargaba por las guerras, por las epidemias, por los terremotos, por las catástrofes naturales, pero en algún momento iba a llegar ese fin. Pero, decía Malthus, creía en la libertad. En el mientras tanto, digamos, vamos a vivir mejor cuanto más libres seamos. Esos eran los economistas clásicos. Después viene Marx a principios del siglo XIX, mediados del siglo XIX. Aquí es la época donde vivió Carlitos, entre 1818 y 1883, el Manifiesto Comunista de 1848 y el Capital, que fueron 3 tomos. Los últimos 2 fueron, una vez que pasó a mejor vida, publicados por su amigo Engels. Y
más o menos coetáneos con Marx, aparecen los marginalistas en la Universidad de Viena. Ahora después lo vemos más en detalle, que es el grandes rasgos de la historia del pensamiento económico. En 1871 hubo 3 economistas que por distinto camino arribaron a la que se llamó la teoría de la utilidad marginal. Por eso se los conocen como los marginalistas, que fueron Gibbons, Walras y Menger. Después están los historicistas. Los historicistas eran una escuela contemporánea a la de los marginalistas y a de los austríacos, que dio lugar a la escuela histórica alemana. Daniel Schmoller era el principal vocero y se generó una gran batahola que se llamó, a ver si lo tengo por ahí, la contienda del método. Yo no me animo a pronunciar eso en alemán, pero por más que nos auspicie la Neumann no me quiero meter en problemas. Pero era la discusión entre los alemanes y los austríacos vino por el método de estudio de la economía. Los alemanes sostenían que la historia era una buena forma de aproximación a estudiar la economía, que las cosas se repetían, que estudiando fenómenos del pasado, uno podía resolver situaciones del presente. Más o menos como esa terapeuta que empieza a jorobar cómo te trataba tu mamá para ver por qué uno se agarró trompadas en la cancha el domingo. Bueno, una cosa así, digamos, que se vivió anteriormente para tratar de razonar cosas en el presente. Entonces, ahí apareció toda una contienda que generó varios ríos de tinta ya a fines del siglo XIX, y de ahí surge la palabra de austríacos. Aparentemente, entre los alemanes y los austríacos no hay grandes diferencias, es como nosotros con los uruguayos, pero debía haber alguna pica en esa época, no por el fútbol, andá a saber por qué, sería por el chucrut o alguna cosa parecida. Entonces había cierto desprecio de los alemanes para con los austríacos. Entonces los alemanes dijeron, estas son cosas de los austríacos, cuando ellos criticaban a la historia como un método de aproximación a la economía. De ahí quedó los austríacos, o la teoría de los austríacos y lo de la escuela austríaca. Ya estamos en el siglo XX, ahí tenemos Karl Menger, el hijo del anterior que habíamos visto como un marginalista, Eugene von Babersen, de los grandes economistas austríacos que comienzan el siglo, después vamos a ver a otros. Acá está Keynes, John Maynard Keynes, que ubícanlo de fines del siglo XIX y mediados del siglo XX. Ahí destaco grande la teoría general, que es la obra cúlmine de Keynes, porque como muchos sostienen que Keynes vino a salvar al capitalismo y sacó a Estados Unidos básicamente de la crisis del 29, con sus obras, con su trabajo, bueno recordar que ya la crisis estaba recuperando cuando este señor escribió su teoría general. Y Paul Samuelson fue, a lo largo del siglo XX, uno de los que más contribuyó y más influyó con su fundamento de análisis económico en las mentes de la formación de economistas durante décadas. La diferencia de Keynes, que es el de la foto, con los demás pensadores es fundamental en cuanto a la forma en que llegó a la gente o en la forma en que difundió sus ideas. Es decir, tradicionalmente Marx, Adam Smith, Bastiat, los austríacos, los alemanes, eran tipos que estaban encerrados en una torre de Babel o de marfil, que salían solamente para dar una vuelta y volvían a seguir escribiendo. Alguien leía esos manuscritos, lo tomaba, caía en un periódico, alguno hacía una reseña de esa obra, lo leía la gente, se corría la bola de esta nueva teoría, de este nuevo pensamiento, algún político lo tomaba y alguna vez llegaba a la práctica. Ese era el proceso de casi todos los intelectuales en la historia de la humanidad hasta hoy. La diferencia de Keynes era que el tipo escribía para la coyuntura, él escribía para el presente. Yo me acuerdo en los años 80 en Estados Unidos, cuando estaban en auge las FMs, que muchos criticaban, que a mí me encantaban esos temas, pero criticaban a ciertas bandas pop que hacían temas para la radio, porque no duraban más de 3 minutos y medio, que era el promedio que había que tocar,
era todas pegadizas, con un estribillo, que la gente la podía estar tarareando por la calle. Los tipos hacían su negocio y escribían para la radio. Bueno, él escribía para la clase política. Por eso lo hicieron loro, lo llevaban en anda por todos lados. El tipo era, imagínense, somos todos una gavilla de fascinerosos y entra un fulano con los 3 tomos de la bondad del arte de robar y lo hacemos líder de la manada al toque. No se tiene que hacer robar mucho. Entonces, ese era el éxito de Keynes. El tipo le dio fundamento intelectual, una munición intelectual, soporte a lo que los gobiernos y los gobernantes siempre quisieron hacer, gastar de más. Por eso él hablaba de que era bueno el déficit fiscal, el déficit spending, aumentar la demanda, reactivar la demanda, etc. Después lo vamos a ver más en detalle más adelante, pero de ahí les quiero decir el gran éxito de Keynes. Estas ideas más o menos llenaban aulas y tapas de diarios hasta los años 70 en Estados Unidos, cuando la idea central de Keynes, de que si hay inflación baja el desempleo, él hacía estas curvas, si aumenta la tasa de inflación, la tasa de desempleo baja. En los años 70 se empezó a conocer lo que se conoció como la stagflation, que aumentaba la inflación, pero había estancamiento, no había crecimiento. Entonces, ahí se comenzaron a rever las ideas de Keynes y había surgido antes la economía social de mercado, con Ludwig Erhard en Alemania. El ingeniero Álvaro Sobarray siempre decía que él era seguidor de esta escuela de la economía social de mercado. Amigos como Hayek nos diría que cuanto más de social tenga una economía, menos de mercado va a tener, entonces criticaría el término social, pero en su momento, con claroscuros, la economía de Alemania repuntó en la posguerra. Pero cuando comenzó ese estancamiento con inflación en los 70, aparecen a tener mucho auge las ideas de la Escuela de Chicago, conocido como los monetaristas, liderados por Milton Friedman, que ganó el premio Nobel en el 76. Acá tienen la escuela austríaca, la escuela marginalista en detalle. Gibbons, Walras y Menger fueron los 3 que acuñaron la teoría de la utilidad marginal. El que quedó más puro en el plano de las ciencias sociales fue Menger. Los otros 2 empezaron tal vez por su profesión, un ingeniero, un arquitecto, comenzaron a tratar de mezclar la economía con las matemáticas. Es decir, en esa época, a fines del siglo XIX, imagínense que estaba en auge la revolución industrial, las máquinas en Inglaterra, en Estados Unidos, la producción en serie. Había una gran fascinación por lo mecánico, por las ciencias duras, por las ciencias naturales. Entonces, parecía que las ciencias sociales, si no incorporaban esas cosas, eran pura cháchara, eran un tipo hablando, escribiendo, divagando. Parecía que había que llenar de números, de gráficos, de ecuaciones, de hacer programas hoy día de computación como para darle solidez a una teoría. Es como un complejo de inferioridad de las ciencias sociales, como dijo alguien, ¿no? Israel Kirchner creo que fue, no Kirchner. Y entonces, de los 3 marginalistas, este era el que tomó un camino distinto, y ahora van a ver cada uno de estos 3 dio lugar a una escuela de pensamiento distinta. Gibbons dio lugar a la escuela de Cambridge, estos fueron algunos de los que lo continuaron. La escuela de Lausana fue seguida por Walras, Pareto y Cassel fueron también algunos de los economistas que la continuaron tras su desaparición. Y la escuela austríaca propiamente dicha, que la inicia Karl Menger, y ahí aparecen von Bader, Ludwig von Mises, con sus 2 grandes libros, El socialismo de 1922 y La acción humana de 1949. Con este libro, con el socialismo, Mises trata de destruir, en 1917 se había producido la revolución soviética, de la cual se cumplieron 100 años hace poco. Entonces, él trataba en 1922, 5 años después, de hacer ver que el sistema soviético no puede existir, no puede durar. Cuanto más planificado está algo, menos se puede planificar. Trató de decirnos que puede existir digamos, que
que no puede haber un sistema económico socialista, porque el socialismo es algo que se opone a la esencia de la economía. No puede haber una economía socialista, porque la planificación hace que no se pueda economizar. Entonces, habrá un sistema socialista en general, pero no hay una economía socialista. Y su gran tratado de economía es la acción humana. Imagínense a alguien que se animó a un tratado de economía a ponerle la acción humana. Parte de algo muy distinto de lo que todos tenemos idea de lo que es la economía o de cómo se debe encarar la economía. Es decir, la idea de que estudiando cómo funciona un ser humano hay que ir haciendo deducciones y observaciones y así hacer análisis económico. El otro gran representante de la escuela austríaca fue Hayek, que era abogado también como Mises. Los dos eran abogados, no eran economistas, eran abogados que se habían abocado a la economía como otra área de las ciencias sociales. Hayek, más que nada, después se centró en atacarlo a Keynes. Mises a los socialistas y Hayek a Keynes. Y Mises y Hayek, los dos escaparon de Europa en la guerra. Hayek se fue a Inglaterra y Mises se fue a enseñar a la Universidad de Nueva York. Es decir, lo de escuela austríaca es porque estos fulanos, el pasaporte o la partida de nacimiento decían que eran austríacos, pero después la escuela siguió en otras partes del mundo, en otras latitudes del mundo. Entonces, estos serían los grandes exponentes de esa escuela. Acá tendrían lo que dice como el árbol genealógico de la escuela austríaca de economía, con los nombres que hace un ratito nombramos, más algunos más. El método de estudio de la economía, eso es algo que distingue a la escuela austríaca. Inspirados en el tema de las ciencias naturales, muchos decían que el método empírico deductivo que utilizaban las ciencias naturales sería el mismo que habría que utilizar para enseñar economía, para estudiar economía, para abordar el análisis económico. El problema, nos dicen los de la escuela austríaca, Mises sobre todo, es que en las ciencias naturales hay reacción, las cosas reaccionan. El agua hierve a los 100 grados centígrados, acá en Calcuta, en las costas de Puerto Rico o en el Calafate, digamos. Y el agua no puede elegir, hoy no se me canta y no hiervo a los 100 grados, mañana vemos. Siempre va a hervir a los 100 grados centígrados, hay reacción. En tal estímulo se produce tal efecto. En cambio, cuando hablamos de seres humanos, hay acción. Entonces, el método de formular una hipótesis y probarla en el laboratorio de las ciencias naturales para corroborar la hipótesis no funciona en ciencias sociales. Entonces, los austríacos nos dicen que el método de estudio de la ciencia económica tiene que ser el axiomático deductivo, partiendo de un axioma que es la acción humana. Axioma con X. Un axioma sería algo que es evidente en sí mismo, una verdad que no necesita ser demostrada. Que los seres humanos actuamos es algo evidente, habría que ponerse a actuar para demostrar que no actuamos y caeríamos en un círculo del cual no podemos salir. Entonces, de acá tenemos que partir, o este tiene que ser nuestro punto de partida para hacer análisis económico. Y acá aparecen dos cosas. Aparecen los requisitos de la acción humana, que cuando un individuo actúa, se tienen que dar tres cosas para que haya acción. Cualquier acción, la más absurda o la más noble o la más sublime. Primero, una sensación de malestar, de molestia. Como estoy, no me banco, no estoy bien, tengo que cambiar. Entonces, un momento A en el cual hay disconfort, digamos, hay una sensación de malestar. Uno visualiza un momento B donde dice, ahí sí me sentiría mejor, estando de esa manera estaría mejor. Ese sería el otro requisito. El primero, sentirse disconforme; el segundo, vislumbrar una situación mejor; y el tercero sería el know-how, el saber cómo pasar de A a B. Me pica la nariz, sé que si me rasco se alivia la picazón, ahí actúo. Entonces, si no supiese, y no actuaría, porque bancaría
la molestia. Entonces, esos tres requisitos están presentes en cualquier acción humana. En toda acción humana están estas dos situaciones. Es un estado de cosas que uno quiere modificar y que hay que actuar para modificarlo. Y de que existe la acción humana, hay una serie de derivados que se llaman implicancias lógicas. Y vamos a ver cuáles son. ¿Cuáles son las implicancias lógicas del hecho de que los seres humanos actuamos? La especulación. Esta es una palabra maldita en el léxico cotidiano de cualquier sociedad, pero ser especulador y ser ser humano son sinónimos. Siempre estamos especulando, con pasar de un momento menos malo o menos satisfactorio a uno que lo es más. Íncito o implícito en todo acto humano está el carácter de especulación. El que reza especula con la vida eterna, el que vende papas especula con tener una ganancia, el que hace deporte con sentirse más sano, etc. Siempre somos especuladores. Respirar y especular van de la mano en este caso. Es un derivado de la acción humana y una implicancia lógica de ella. El interés personal. Cada tanto uno ve en televisión fulanos que dicen qué triste que la gente piense en ella, tendrían que salir de uno, de sí mismo y ponerse en la vida del otro y actuar como el otro y no pensar tanto egoístamente en sí mismo, sino pensar cómo reaccionaría otra persona. Bueno, el fulano que nos vende el libro de eso está actuando en su interés personal, es decir, no se concibe a alguien que no actúe pensando en sí mismo. Aún el tipo que dona todo su patrimonio a los pobres, o trabaja 24 horas por día para otros, para terceros y no para su propio provecho, lo hace, a menos que tenga un revólver en la nuca, lo hace porque es lo que más le fascina y más le interesa hacer. Entonces está pensando en él. La Madre Teresa nadie la obligaba a hacer lo que hacía. Ella, en su interés personal, era lo que más la regocijaba, lo que más la satisfacía. Entonces, el interés personal al actuar está presente en todo ser humano. No hay acción sin interés personal. No hay acción sin incertidumbre. Si tenemos certeza de que las cosas van a darse de una manera X, no actuamos, nos sentamos en un banquito y esperamos que la vida pase. Hay gente que dice está todo escrito, no hay mucho que hacer, el libre albedrío juega un papel, pero hasta ahí nomás porque uno es como una hoja al viento y donde cae y el destino la llega. Bueno, en ese sentido nos pegamos un tiro ahora, total ya no tenemos más nada que hacer, pero la incertidumbre, no saber qué va a pasar si yo no actúo, es lo que me hace actuar. Si hay certeza, no hay acción. La secuencia temporal, es decir, entre la situación de malestar y la mejora tiene que transcurrir un lapso, tiene que haber un tiempo en el medio, porque si no, si es instantáneo, no actúo. Entonces, la secuencia temporal o el transcurso de un tiempo X también está presente en esto. La multiplicidad y la escasez de medios. Cuando uno actúa es porque tiene muchos medios o diversos medios que a su vez son escasos. Si hubiese un solo medio, ese medio es el fin, así que no habría acción. Entonces uno tiene que elegir entre los distintos medios escasos que uno tiene para poder concretar la acción de la mejor manera. La escala valorativa. Esto es también algo fundamental y que explica muchas cosas en el mercado de todos los días. Cada uno tiene una escala valorativa, una jerarquía de valores. Permanentemente cuando estamos actuando tenemos una listita interna cada uno de nosotros de primero, segundo, tercero, números ordinales, de qué es lo más relevante. Los recursos son escasos, las necesidades son infinitas, el tiempo, la energía son escasos para todo lo que a uno le gustaría hacer. Entonces uno se establece una jerarquía de valores que es personal. Yo no les puedo armar la lista a ustedes de cuál es su jerarquía de valores para la semana que empieza el lunes, y a su vez es dinámica, no es algo estático, no es una foto, porque una persona puede arrancar la mañana y decir al mediodía voy a almorzar con amigos, a la noche voy al cine con fulana y mañana me voy, no sé, a la laguna de Chascomús. Y a media mañana, antes del almuerzo con amigos, el tipo vuela con 40 grados de fiebre y la plata y el tiempo que iba a destinar al almuerzo, ir al cine con la fulana, la destina a un antibiótico en la guardia de Basterrica. Entonces, todo cambia. Uno se arma las ideas, pero pasa algo en un segundo
que todo lo que era fundamental hasta ese instante pasa a ser una estupidez al lado de la tragedia o el problema que uno tiene que enfrentar en un momento dado. Entonces, eso nos pasa a todos permanentemente. Entonces, eso es algo que no se puede soslayar, no se puede ignorar eso, que cada uno es un mundo en sí mismo y un fin en sí mismo, y cada uno tiene su jerarquía de valores que va cambiando según cómo va cambiando uno a lo largo del día y a lo largo de la vida, en realidad, ¿no? Costo. Esto también es importante. No hay acto que no tenga costo. Siempre que uno actúa de una manera, renuncia a otras cosas. Utiliza energía, tiempo, recursos para hacer algo y no puede hacer otras cosas que tal vez quisiera al mismo tiempo. Es decir, en el comercio o en la industria o en finanzas se habla del costo de oportunidad. ¿Cuánto hubiera ganado poniendo una panadería si no hubiese puesto la fábrica de bulones? Ese sería el costo de oportunidad. La segunda alternativa mejor que yo dejé de lado por encarar la que finalmente decidí llevar a cabo. Entonces, no hay acto sin costo, todo acto tiene un costo, siempre hay que renunciar a algo. Entonces, siempre estamos sacrificando algo. Para ustedes hoy estar acá aguantando a mí tienen un costo. Ustedes podrían un viernes que no fuera estarían haciendo cualquier otra cosa que no sería prestarme atención a mí en esta charla que tenemos. Entonces, ese es su costo. En todo acto hay un costo. Si lo que uno recibe resulta que fue mejor que aquello a lo que renunció, el acto fue ganancioso, gané. Si no, perdí. Pero no en términos de dinero, sino en términos psicológicos, en términos subjetivos. Esto es, digamos, tres ciencias o tres áreas que se interconectan para encarar la economía. La praxeología se le llama la teoría general de la acción humana. Un análisis praxeológico es un análisis de la acción humana. La economía estudia un aspecto de la acción humana. Y hay un economista que se llama Thomas Sowell, que es un hombre de color, o negro, no sabe el mismo, que una vez fue a dar una charla. Yo daba clases en la Universidad de San José de California, y vino a dar una conferencia, tipo liberal, y en la conferencia agradeció haber sido que sus antepasados fueran esclavos. Pero yo no estaría acá en Silicon Valley, estaría en África, si no hubieran traído. ¿Para qué? El chiste le costó que casi lo queman a software, queman la facultad, el mundo es pío de bárbaro. Pero desde su punto de vista tenía razón en lo que decía. Bueno, Sowell define la economía como la ciencia que estudia el proceso de intercambio de valores. De la acción humana, la economía estudia un puntito, el proceso de intercambio de valores que está presente en la acción humana. Yo doy algo y recibo algo. Permanentemente en nuestras relaciones con los demás, uno entrega algo y recibe otra cosa. Bueno, ese proceso de intercambio de valores es lo que estudia la economía. Hay otras ciencias que estudian también la acción humana. La historia estudia cómo fueron las acciones en el pasado de la humanidad, la psicología trata de descubrir por qué la gente actúa de un modo u otro, la ética, qué valores llevan a la gente a actuar de una manera u otra, pero la economía estudia el proceso de intercambio de valores. Valores en general. Dentro de la economía hay un área chica que se llama mercado, que es los valores cuando se pueden expresar en moneda. Un kilo de papas, tantos pesos. Un litro de leche, tantos pesos. Una jubilación mínima, 9.600, era como dijo el precio, ¿no? Entonces, esos son valores que actúan en el mercado. Cuando los valores se intercambian, se pueden reflejar en moneda. Pero es una concepción, si ustedes quieren, psicológica, espiritual de la economía. Estudia el proceso de intercambio de valores. Los marxistas, y Marx propiamente dicho, que no puede negarse que era marxista, definen a la economía como la ciencia que estudia las cuestiones o los problemas materiales. Entonces, acá no estamos hablando de problemas materiales. Los problemas materiales son un área chica de algo más grande que es la economía, que es algo aún más pequeño dentro de algo mayor a lo que llamamos praxeología o la teoría general de la acción humana. Las ciencias sociales presentan un problema, por lo que decíamos recién, de que no reaccionamos, sino que actuamos.
Entonces, en ciencias sociales, en general, y en economía en particular, uno puede hacer estimaciones del futuro. Creo que va a pasar tal cosa, pero no podemos hacer predicciones como si fueran esos que tiran el cargador en la televisión. Las estimaciones del futuro, Nietzsche la llamaba la comprensión, ¿no? Usaba una palabra en alemán que no prefiero ni recordarla cómo se pronuncia. Entonces, una cosa es estimar el futuro y otra cosa es predecir el futuro. Vean en la historia de la Argentina, cuántas veces, acuérdense cuando en los años, después del gobierno de Alfonsín, asume Menem, venía con un equipo que traía el plan BB, porque era toda la empresa Bunge y Bor, que eran amigos de Menem. El presidente de Bunge y Bor fue el primer ministro de Economía de Menem, y era el plan BB, por eso de Bunge y Bor, ¿no? Y traían a la novedad argentina de la econometría, de grandes computadoras, como había en esa época, que llegaban a una habitación y ya empezaron los tipos de entrada a decir: la producción de remolacha de la Argentina en el próximo quinquenio va a ser de tanto, el dólar va a estar a tanto, la tasa de inflación va a ser tal, el desempleo va a ser cual. Todo eso eran las predicciones que traían los de Bunge y Bor. Era tan bueno el programa que no calcularon que el tipo se murió de un infarto a la semana. Asumió el 9 de julio, el 16 en la Embajada de Francia, festejando la independencia, lo llevaron internado y le dio un infarto. El problema es que es tan bárbaro el modelito que el tipo habría armado en la Argentina que no, se descuidó él, digamos. Pero entonces, esas cosas no sirven. Yo me puedo pasar la vida haciendo modelos de Excel y planilla de cálculo de cómo me va a ver la vida de acá a fin de año, y me cae un caniche toy de un quinto piso en Rivadavia y pichincha y me llevó a otro planeta. ¿Y qué pasó? Y no contemplé la baranda del balcón tan amplia. Entonces, se pueden hacer estimaciones, pero no se puede predecir. Acá hay seres humanos, así como uno no puede predecir de qué gusto es el helado que va a pedir dentro de 15 días o que va a cenar mañana a la mañana, uno no puede hacerlo en 40 millones de personas desde un escritorio dando órdenes por teléfono. También está el uso de gráficos. Muchos de los libros de la economía austríaca, casi todos, carecen de gráficos, de curvas, de números. ¿Por qué? Porque en ciencias sociales las variaciones son finitas, son limitadas y son discretas, mientras que en las ciencias naturales hay continuidad, uno puede hacer series, puede haber regularidad. En las ciencias sociales no hay regularidad. Entonces, si bien una curva de oferta y demanda sirve para ilustrar algo en algún momento, o el crecimiento de la cantidad de dinero, de la oferta de dinero, también puede ser interesante. Digamos, no se puede estar haciendo predicciones técnicas de actos humanos. Libertad y propiedad, estas dos palabras que parecen más pisoteadas que después de la Constitución, de ser lo que menos se respetan, van de la mano, son inseparables. Es decir, para que haya acción humana tiene que haber libertad, y para que haya libertad uno tiene que ser propietario de sí mismo. La primera propiedad privada es el libre uso y disposición de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Esa es la primera propiedad privada. Entonces, la libertad y la propiedad son inseparables. Un sistema donde no hay libertad, en donde hay libertad pero no se respeta la propiedad, no dura mucho. Lo mismo al revés. Decir que hay libertad, propiedad privada, pero no se reconoce un ámbito de libertad, es lo mismo. Entonces, siempre todos aquellos regímenes que quieren cercenar la libertad, lo primero que terminan haciendo es atacar la propiedad. La propiedad la pueden atacar de facto o de jure. Los fascistas la atacan de facto, en los hechos. De jure, uno en un sistema fascista tiene el registro de titularidad, el título de propiedad, existe la propiedad privada, pero por razones de interés superior, por el bien común, por el zar nacional, por toda esa gansada que las esposas saben bien qué quiere estar diciendo, en el ejercicio de todos los días,
la propiedad no existe, digamos. Uno para un taxista y le dice, ¿usted sabe que no es dueño del taxi? ¿Cómo? El tipo manotea la cédula verde, no nos muestra. Sí, le digo, pero ¿quién decide dónde puede levantar pasajeros, dónde no, cuánto tiene que cobrar, por qué tiene que estar de amarillo el techo y el resto negro? Pero el dueño soy yo, sí, pero en el ejercicio uno no lo ejerce como quiere. Uno tiene un terreno y puede construir con determinados límites. Entonces, en el fascismo, en el totalitarismo fascista, uno en los papeles tiene el derecho, pero en la práctica no. De facto se cercena la propiedad. En cambio, en el socialismo los tipos en realidad son más sinceros. Directamente no existe el derecho de propiedad ni en los hechos ni en el derecho. El problema del valor. Vamos a meternos un poco en el problema del valor que nos va a permitir hacer un análisis del mercado. El problema del valor es algo que en economía fue muy controvertido, muy discutido, y que recién a fines del siglo XIX se pudo resolver gracias a los austríacos. Hubo distintas teorías que trataron de decir o de explicar de qué depende el valor de las cosas, por qué algo es valioso o algo no lo es. Una de esas teorías fue la teoría de la reciprocidad en los cambios o teoría del precio justo. Esta teoría decía que para que una transacción fuese justa, equitativa, lo que se entregaba tenía que ser equivalente a lo que se recibía. Cosa que es, como decir, no sé, cuando llueve uno se moja, ¿sí? o cuando llueve uno no se moja, en realidad, porque es una contradicción. Si hay reciprocidad, no hay intercambio. Nadie intercambia para recibir algo equivalente a lo que entregó, porque no tiene ganancia. Si a mí me da lo mismo ir al cine que no ir al cine, no voy al cine, me quedo tirado en el sofá. Entonces, cuando uno actúa, invierte energía, tiempo, disposición en algo, es porque lo que va a recibir lo valora más que lo que tiene que entregar. Entonces, de la disparidad, no de la reciprocidad, es que hay intercambios. Entonces, esta teoría no servía para explicar nada. Hablaban del precio justo, era la época de los griegos, de los filósofos que se ponían a hablar de estos temas. Otra teoría era la teoría de los costos de producción. Eso fue el error de los clásicos. Adam Smith fue el primero que trata la economía de manera sistemática, de la A a la Z, pero la pifiaron los clásicos en el costo, en la teoría del valor. Ellos tenían la teoría del costo total de producción. Algo vale según todo lo que tenga incorporado. Cuanto más valioso o más costoso sea la confección de algo, cuanto más costoso haya sido concretar algo, más valioso va a ser. Pero eso no nos explica el valor de las cosas. Es decir, yo puedo estar 15 años en el garaje de mi casa haciendo un tema musical y nadie lo va a querer escuchar. Paul McCartney agarra la guitarra 15 minutos y hace Yesterday y lo cantan todo el mundo y la grabaron los distintos músicos más famosos del planeta. ¿Cuánto le costó? Media hora una guitarrita. Yo puedo comprarme los mejores instrumentos y estar años. O lo mismo un cuadro. Picasso firma una servilleta y eso tiene valor. Yo puedo estar gastando fortunas en acuarelas, en lienzos, en caballetes, en pinceles, en paletas para pintar y mi abuela quiere mirar el cuadro. Entonces, ¿de qué depende el costo? El costo no es fuente de valor, es al revés. Uno le aplica costos o incurre en costos a algo que previamente valora. Entonces, que algo cueste mucho no quiere decir que sea valioso para nosotros, ni una canción, ni un pijama, ni una película, ni una serie de televisión, ni un cuadro, ni nada. Entonces, ese fue el gran error de los clásicos. Otra teoría era la del amigo Marx, que era la teoría del valor trabajo. Toda la teoría marxista parte de esto. Como esto no sirve para nada, por eso podemos calcular que la teoría marxista no sirve para nada, porque ellos sostenían que el trabajo era la fuente del valor. Como son marxistas y rebuscados, había que hablar difícil, era el trabajo socialmente necesario, es la fuente del valor. Las cosas valen en función de cuánto trabajo tengan incorporado. Es lo mismo que lo que decíamos recién respecto de los costos. Que algo tenga valor
que algo tenga trabajo incorporado, no implica que para mí sea valioso. El garabato en una servilleta o una canción de los Beatles de media hora, de una hora, es más valioso que una chacarera que hicieron en un quinquenio. ¿Por qué? Porque el valor no está en la cosa. A mí no me interesa cuánto trabajo tiene algo. No es un dato que preguntamos, ¿nos gustó la película o no nos gustó? Que después la información diga que la filmaron durante 5 siglos o 5 años, mejor dicho, y con altos costos de producción, y después un bodrio, no me gustó. En cambio, una comedia en el living de una casa con 4 tipos buenos actores, me encantó, poco trabajo, poco costo. Entonces, el valor no está en las cosas, y no es fuente ni el trabajo incorporado ni los costos de producción incorporados. Hay algo más que es lo que le da valor a las cosas. Lo mismo que decíamos recién es en esto. Uno le dedica trabajo a algo que previamente valoró. No es que el valor es fuente del trabajo, sino que uno le dedica trabajo a algo que valora. Otra es la teoría de la escasez. Las cosas escasas son las más valiosas. Lo que abunda vale menos. Uno podría decir, pero bueno, qué sé yo, hoy día una carreta tirada por caballos es escaso y no por eso es valioso. O un televisor blanco y negro es más escaso que un televisor de los nuevos a colores, y no por eso es más valioso. El monitor este que nos pusieron aquí es más escaso hoy día que los nuevos, y no por eso ahora nos vamos a pelear a ver quién se lo afana para llevárselo antes de que cierren el museo. Entonces, que algo sea escaso a nosotros no nos dice nada, digamos. Puede ser valioso o no puede ser valioso, pero la escasez no es fuente de valor. Lo mismo la utilidad. Algo es útil, si algo es útil, algo es valioso. O la utilidad es la fuente del valor. El champán, la gente lo valora más que el agua o el litro de leche, ¿no? Y no se puede vivir toda la vida de champán y prescindir del agua o de la leche. Conozco algunos que no voy a nombrar porque son conocidos, que tal vez tratan de hacerlo de hace décadas ya, pero la utilidad, digamos, no es fuente de valor. Estas teorías tenían una característica, que son objetivas. Ponen la fuente del valor, o el origen del valor, como algo perteneciente a las cosas. Las cosas valen porque se intercambian y son similares lo que se da que lo que se recibe, porque tienen muchos costos incorporados, porque hubo muchas horas de trabajo socialmente necesario incorporado, porque son escasas o porque son útiles. Son objetivas. El problema es que las cosas no tienen ni dejan de tener valor. Las cosas son cosas y el valor es subjetivo. El gran logro de los austríacos es que fueron los primeros que hablan de la teoría subjetiva del valor. Muchos sostienen, un historiador de la economía que se llama Joseph Schumpeter, él sostuvo que como la teoría del valor apareció en el mundo de las ideas justo cuando Marx estaba escribiendo El Capital, y como vimos hace un ratito, de los 3 tomos del Capital, los últimos 2 los publicó Engels una vez que Marx se murió. Muchos, Schumpeter, que no es liberal, pero tiene esa hipótesis, sostiene que Marx no siguió publicando los otros tomos porque apareció esta teoría subjetiva que daba por de bruces con la teoría del valor-trabajo que él venía escribiendo como plataforma de la teoría marxista. La teoría subjetiva del valor, ¿qué es lo que nos dice? Nos relaciona 2 cosas, la utilidad y la escasez, pero desde el punto de vista subjetivo. Todas las cosas que uno valora en la vida es porque son útiles y son escasas. ¿Para quién? Para mí, en este instante. Me preguntan dentro de 2 minutos, capaz que cambió la cosa. Pero todo lo que yo valoro es porque para mí es útil y es escaso. El oxígeno es útil, pero no es escaso, al menos por ahora, en circunstancias normales. Entonces no le damos valor al oxígeno. Nadie se levanta preocupado a la mañana a ver si Longobardi está hablando de la tasa de oxigenabilidad de la atmósfera. Está ahí, lo damos por dado. Es útil porque sabemos que nos morimos sin él, pero no es escaso. Bajo el agua o caminando en Plutón, ahí sí, es escaso además de útil. Entonces ahí depender de no consumir oxígeno de más haciendo un esfuerzo inútil es algo imperioso. Entonces, todo lo que uno valora en su vida es algo que es útil, es escaso. Piensen cualquier cosa que ustedes
valoren cualquier cosa a la que ustedes le dan afecto, le dan importancia, es porque es útil y es escaso. Cuando algo es útil, pero uno tiene muchas cosas de eso, no la valora. Cuando uno, no sé, uno puede valorar un lápiz. Si uno en la casa tiene 20 lápices, puede ir perdiendo, rompiendo, tirando, regalando, lo que sea, varios lápices, porque siempre sabe que hay más. Ahora, cuando necesitamos un lápiz, sabemos que hay uno, no nos lo sacan ni con un rifle. Entonces, la utilidad y la escasez es lo que le da valor a las cosas. Como digo, para mí, en este momento, en otro, dentro de un instante, la teoría subjetiva del valor es una foto, no es una película, es un instante. Y esto se relaciona con la otra teoría, la de utilidad marginal. Y esto explica la inflación, esto explica los precios en el mercado, esto explica todo en la vida de la utilidad marginal. Así que no es que lo traigo acá para torturarlos a ustedes, porque a mí me gusta el tema y digo que se jodan, total, que lo vean o no. Considero que esto es fundamental, digamos. Entender esto es fundamental. Los austríacos eran gente muy amena y muy sencilla en sus ejemplos, entonces siempre acudían a lo que se llama la economía robinsoniana. Ponían a Robinson Crusoe en su isla, como todo arranca de la acción humana, está Robinson, los cocos, la palmera, los gavilanes volando y infinitas necesidades, escasos recursos. Trataban de explicar su teoría económica en base a ejemplos de Robinson, Viernes y la gente de Lost en la isla. Entonces, este es un ejemplo de Bob Baber, el de las bolsas de trigo, es un ejemplo de fines del siglo XIX. Está Robinson en la isla, tiene infinitas necesidades, como todo ser humano, y los únicos recursos que tiene son 5 bolsas de trigo. Supuestamente estas son bolsas de trigo, que es un baño químico proyectado así, pero más chiquito en la compu parece una bolsa de trigo, ¿no? La bolsa 1, la bolsa 2, la bolsa 3, las 4 y las 5 son idénticas. Le ponemos un numerito para que se entienda. Y lo que hace él es lo que hacemos todos nosotros con los escasos recursos y las infinitas necesidades. Establecemos una jerarquía de valores, de prioridades. Supongamos que la prioridad máxima para él es la alimentación, en orden de importancia le sigue beber algo, el entretenimiento y la reserva para el futuro es la última en el cuarto. Entonces, él, esto es un ejemplo arbitrario, ¿no? Asigna esas poquitas bolsas que tiene a sus necesidades más importantes. Entonces, las 2 primeras bolsas para alimentarse, la tercera para destilar una bebida y empujar lo que huyó previamente de las 2 primeras, entretenimiento, qué sé yo, revolear las bolsas, hacer como hacían con la bola, el pachinko el otro día en la Plaza de Mayo con una bolsa de trigo, o alimentar pajarracos que lo entretienen en la soledad de la isla, no sé, lo que se entienda por entretenimiento con el trigo, yo mucho por una fuerza no lo encuentro. Y la última de reserva, guardo esto por si alguna de estas se vuelven húmedas, se pierden, las come un animal a la noche, lo que fuera. Esto es, lo que dice la teoría de la utilidad marginal es que el valor de estas 5 bolsas, de este stock de 5 bolsas que tiene Robinson, va a estar dado por según lo que subjetivamente para él represente la 5ª bolsa, porque es la que destina a una necesidad más superflua, si ustedes quieren, más marginal, más remota en su escala de valores. Entonces, en función de lo que ésta representa, va a juzgar al lote completo. Si en vez de 5 bolsas tuviera 50, cada vez puede ir generando satisfaciendo más necesidades. Entonces, el valor va a disminuir. Lo que dice la teoría de la utilidad marginal es que el valor que le damos a algo es inversamente proporcional a la disposición de ese algo. Cuanto más tenemos de algo, menos lo valoramos. Cuando ese algo se hace escaso, aumenta su valor. Eso explica todo en la vida, digamos. Los valores son subjetivos y subjetivamente, cuanto más de algo tenemos, menos valor le damos, porque vamos satisfaciendo necesidades más remotas, más superfluas, más marginales. Eso explica la inflación,
por qué tenemos cada vez más papelitos y cada uno de ellos vale menos, explica la teoría, la ley de oferta y demanda, por qué cuando hay más de algo el precio baja y cuando ese algo es más demandado su precio sube. Esto explica todo. Si explica entre la primera cita y la demanda de divorcio lo que ocurre, ya no me quiero meter en eso, pero mi amigo Simonetta sostiene que sí, así que yo le creo y debe aplicarse. Así que la clave en la vida sería tratar de mantener la utilidad marginal lo más alta posible, sería la reflexión. Pero cuanto más tenemos de algo, menos lo valoramos. Es decir, cuando uno extraña un lugar o a una persona, cuando esa persona ya no está, se hizo escasa, era valiosa, era útil y ahora es más escasa de lo que estaba cuando estaba todos los días. ¿Por qué la gente viene a Buenos Aires y saca una foto en un patrullero o en la Plaza de Mayo? Yo no tengo, creo, en mi vida me saqué una foto en el Obelisco. Total, el Obelisco está ahí todos los días. Cuando vivía en Washington, como estaba todos los días ahí, no tengo fotos en Washington. En cambio, va cualquier persona va un fin de semana y se saca fotos hasta con un policía, con una comisaría, va al colectivo, a todo. Entonces, cuando las cosas son cotidianas, no andamos sacando fotos en el subte acá en Buenos Aires porque lo tomamos todas las mañanas. El tipo que viene del interior y que nunca viajó en subte, para él es útil y es escaso. Entonces eso explica muchas cosas en nuestra vida, es decir, la escasez y la utilidad. Y cuanto más tenemos de algo, decimos, a mayor número, menor utilidad marginal. Y acá aparece, no sé si tenemos que hacer un break, no sé cómo estamos en la hora de eso. No, hoy no tenemos break. ¿No tenemos break? Mañana sí tenemos dos. Ok, bueno. Si están muy agotados, paramos unos minutos. Y vos también, sí. Yo ya estoy acostumbrado. ¿Estás entrenado? Estoy entrenado. Si quieren, ¿alguien tiene una pregunta sobre sí, no, sí, esto es una... ¿Sí? Si alguien tiene alguna pregunta sobre lo que vimos hasta ahora. Hasta ahora vimos valor, ahora viene el tema de los precios. Pero voy a tratar de hacerlo lo más transparente posible. Sí. Perdón, soy medio dura, por ahí estoy preguntando una boludez, pero... Sí. Somos dos. No termino de entender lo de utilidad marginal. ¿Qué vendría a ser? ¿Que lo que tenemos en reserva es lo más valioso de esas 5 bolsas? No, a ver, pará. Esta vez nada más que lo preguntas. Sí. Las bolsas son... las unidades son exactamente las mismas, pero lo que va cambiando es a mayor cantidad de un bien disponible, en este caso bolsa de trigo, más necesidades voy satisfaciendo. Entonces, como todos ordenamos nuestras necesidades subjetivamente, primero las prioritarias y después las menos importantes, cuanto más tengo de algo, más... A ver, ¿cómo te puedo explicar? Tengo un amigo que es marino mercante, y cuando fue su primer viaje a Nueva York, el barco en Nueva York, por los costos que tiene amarrar ahí, estaba, no sé, 6 horas en Manhattan. El chico en su vida había ido a Estados Unidos y menos a Manhattan. Entonces, el tipo me dijo, tenía Gaby 5 o 6 horas en Nueva York, yo no sabía qué hacer. Tomamos un taxi con otro marino, nos fuimos al centro, sacábamos fotos, uno iba comprando, el otro llegaba que teníamos que ir pensando, digamos, en volvernos, porque ya se nos iba el barco. Entonces, cada instante en Nueva York, si vos tenés solamente 6 horas, es altísimo. En cambio, conozco gente que va un mes y alguno me dice, sí, yo un par de tardes me quedé durmiendo en el departamento porque no tenía ganas de salir, hacía mucho frío. Y si estás 30 días te podés tirar a dormir panza arriba un par de ellos, pero si tenés 6 horas, cada hora vale tanto. Por eso vale tanto. ¿Por qué uno valora el viaje de egresado? Pues es una vez en la vida y son 15 días como mucho. Si hubiera un viaje egresado todos los fines de año, el valor sería distinto. ¿Por qué las vacaciones son tan importantes para uno? Porque el lado de la vida laboral son escasas. Es decir, cuanto más escaso es algo que uno valora, ¿no? Es decir, si hay algo que uno no valora, puede ser escaso, no sé, qué sé yo. Por mí que no se fabrique más whisky, porque nunca tomé whisky en mi vida, no me gusta. Entonces, que el whisky desaparezca a mí no me cambia nada, pero a un tipo que le gusta el whisky, cuanto más tenga, menos lo va a valorar. Que esa es una pregunta que un alumno en la facultad una vez me hizo. Me dice, pero esto que vos decís, Gabriel, no funciona con todo. Me dijo, me dio el ejemplo de la cerveza. Me dice, yo empiezo a tomar cerveza cuando salgo con mis amigos
Y cada vez me gusta más, cada vez la valoro más. Y cada vez quiero seguir tomando y tomando y tomando. Y justo terminaba la clase y había que irse hasta el martes, volvíamos el jueves, entonces pues me dejó pensando. Entonces después lo que yo reflexioné es que cuando uno empieza a tomar cerveza, o alguien que se droga, o alguien que toma ansiolíticos o lo que fuera, uno no va siendo el mismo. Es decir, uno no es el mismo cuando entra al boliche que cuando está promediando, y menos cuando se van, o lo llevan, mejor dicho, a su casa a la salida, porque cada vez que uno ingiere una copa más, metabólicamente y psicológicamente y neurológicamente va cambiando, entonces no es la misma persona. Entonces, la utilidad marginal, lo reitero, es un instante. El tipo cuando entra al boliche con todo el stock de cerveza que hay ahí adentro, a medida que va tomando es otro tipo, digamos, cada vez es menos tipo y más cosas, a medida que sigue tomando durante la noche, pero la utilidad marginal es un instante, una foto, no es una película, pero es así, digamos. Los recuerdos, ¿por qué uno valora un osito de peluche o una foto o una foto de un ser querido, alguien que fue importante en la vida de uno? Es lo único que tiene. Si tuviéramos 40 fotos iguales, podemos perderlas en una mudanza, escanearlas y que se queden, en lo que fuese. Pero si hay una sola, la guardamos que nadie la toque. Entonces, eso es la utilidad marginal. Frente a las infinitas necesidades que nosotros tenemos, los recursos que tenemos lo asignamos prioritariamente. Entonces, esa es la idea. ¿Se entendió un poquito mejor? Sí. Pero todas las bolsas valen lo mismo. Lo que quiero decir es, las 5 bolsas valen lo mismo. Lo que es disímil son las necesidades que con ellas se satisface. Lo que no vale lo mismo son las necesidades, pero las bolsas sí. Y en función de la que uno utiliza para lo que es más superfluo, es que valora el lote completo. Es decir, si uno está 30 días en Nueva York, el último día, el día 30, es el que nos permite juzgar que vamos a estar 4 semanas ahí. Si estamos 5 horas, el valor se acrecienta, digamos. Para alguien que le gusta Nueva York y que valora, digamos, alguien que odia estar ahí, no existe la utilidad marginal, es subjetivo. ¿Vos querías? Sí, ¿cuál es la diferencia entre el valor ordinal y cardinal de los nucleáceos? Bueno, en esto es importante eso. Las prioridades son ordinales, primera, segunda, tercera. Vos en tu lista de jerarquía de valores, de manera ordinal, en un orden de prioridades, vos vas armando esa listita. Hoy me levanto a las 9, tengo tanta plata en el bolsillo, hasta las 9 de la noche, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo prioritario? Y a eso dedico el dinero. Entonces, un primero, segundo, tercero, en esos, la jerarquía es en números ordinales, de ahí se habla de lo ordinal. Precio, hasta ahora hablamos de valor, pero no de precio. En la vida diaria, cuando uno habla de cuánto vale algo, es como un sinónimo de cuál es el precio de ese algo, pero técnicamente no es lo mismo el precio del valor. En realidad, aparece el precio porque previamente hay valores. El precio aparece cuando sobre una misma cosa hay 2 o más personas que tienen un valor sobre esas cosas. Entonces, veamos el concepto de precio. El precio expresa las interacciones de las valoraciones de compradores y vendedores. Eso es lo que expresa un precio. El precio es cuando sobre, no sé, una lapicera, un reloj, una entrada para ir a ver a los redondos, lo que fuera, hay 2 personas que la juzgan. Cada una la valora distinto, el que la tiene y el que la quiere tener. Del cruce de esos 2 valores se forma un precio. El precio expresa el cruce. Acá no mide, por eso acá aclaramos un poquito más abajo. Expresa pero no mide, no hay unidad de medida porque estos son valores subjetivos, no es como el metro, el kilogramo, el centímetro, la tonelada. Acá no hay unidades de medida. Solamente expresa, el precio expresa el cruce, la interacción. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo, ¿no? Pero igual, acá lo mismo que decíamos, precio no es igual a valor.
Funciones de los precios. ¿Por qué es importante tener un sistema de precios? ¿Por qué es importante que los precios expresen lo que el mercado valora? Porque en realidad hablar de precios libres es una contradicción. Los precios, si no son libres, no son precios. Es un número que le dictó el intestino grueso al ministro de turno esa mañana y que lo puso porque se le cantó. Pero si no expresa el cruce de valoraciones de compradores y vendedores, no es un precio, es un número político dictado al azar. Entonces, funciones. La primera función de los precios es hacer lo que se llama limpiar el mercado, igualar la oferta y la demanda. Cuando el precio lo establece el mercado, y el mercado somos nosotros, en la democracia más perfecta, que es comprar y vender cada día en una sociedad, las cosas no faltan ni sobran. No hay escasez ni hay sobrantes de productos. Todo el que compra tiene quien le vende, y todo el que vende tiene quien le compra, al precio de mercado. Cuando no hay nadie que se interponga, ustedes quieren comprar un misil, una tonelada de marihuana, una granada o un Mercedes-Benz, y dicen yo quisiera esto, al otro lado aparece una manito que dice yo te lo vendo. Si son cosas que son, digamos, humanamente factibles, el tipo quiere la vida eterna o quiere la cara de Bon Jovi, va a ser un poco difícil, pero si son cosas humanamente posibles, sí, digamos, genera que la oferta y la demanda se unan, que el que compra encuentre su vendedor y que el que vende encuentre su comprador. Por eso los faltantes y las escaseces aparecen cuando el gobierno interviene en los precios. Pero la primera función de los precios es limpiar el mercado, hacer que la oferta y la demanda se igualen. Ahora lo vamos a ver más en detalle. La segunda, que esto es fundamental, es la señal o guía para la asignación de los siempre escasos recursos productivos. ¿Qué produzco? Imagínense que cae en alguna zona desértica que haya en el planeta o que no haya vida humana una nave extraterrestre, y vienen los marcianos, bajan y el capitán de los marcianos les dice: bueno, nos vamos a establecer acá por un tiempo, vamos a hacer camino, camaradas marcianos, salgan a buscar en este planeta algún material para hacer caminos. Entonces vienen los distintos contingentes de marcianitos y dicen: mi capitán, encontramos 3 tipos de sustancias que los terráqueos tienen. Una dice platino, la otra está rotulada a oro y hay una tercera, un container que dice cemento. No sé, usted dirá de qué hacemos los caminos que usted quiere hacer. Cualquiera de nosotros sabe hoy día que los caminos hay que hacerlos de cemento, no por la resistencia del material, sino por lo que valoramos cada uno de esos 3 productos. El cemento abunda más que el oro y el oro abunda más que el platino. El platino es el más escaso de los 3, por eso es el que más caro cuesta en la economía. Sería una locura hacer caminos de platino o caminos de oro, por eso lo hacemos de cemento. Pero nosotros, porque sabemos los precios relativos de esos 3 materiales, pero si no sabemos y tiramos la moneda, hacemos tatetí y hacelo de lo que se te ocurra, le dice el que tiene el capataz que tiene que tomar la decisión. Los precios es, claro, los precios es lo que nos indica permanentemente y la guía que tenemos en la economía. Acá véanlo por un ejemplo. Estos serían precios, lo más parecido a lo que yo quiero tratar de transmitir, por eso puse esta foto con una calidad. Cada uno de estos LEDs, imagínense que es un bien, una bicicleta, un auto, un par de calzoncillos, unos botines de fútbol, una entrada de cine. Cada uno titila de un color distinto, de distinta intensidad. Eso indica dónde hay demanda, dónde hay necesidad, cómo transmitimos nosotros que tenemos necesidad de algo, cuando estamos dispuestos a agarpar por ese algo, comprándolo. Cuando mucha gente empieza a demandar algo, la luz de ese algo empieza a titilar más fuerte y le da la señal a los que quieren hacer negocios en el mercado: che, las bicicletas se están vendiendo como locas, vayamos a invertir, hay que fabricar bicicletas. Los alfajores tienen mucha demanda, pongamos una fábrica de alfajores. La gente ya no quiere triciclos, ahora quiere cintas de correr y así permanentemente. La única forma, digamos, esto es la democracia. Es curioso que todos los políticos que llenan la boca
hasta el hartazgo hablando de la democracia, esto lo soslayan, esto es una cosa perversa, una cosa especulativa, una cosa para ricos. La democracia más perfecta es el mercado, que somos nosotros comprando y vendiendo a cada instante de nuestra vida, diciendo qué es lo que queremos, a quién premiamos, a quién castigamos, en qué cantidad. Esto es lo que indica estas señales. Yo quiero poner una fábrica de tractores. Bueno, primero tengo que ver que la lucecita de los tractores sea rentable, tengo que ver la lucecita de la tasa de interés, tengo que ver la lucecita del tipo de cambio, la de los alquileres o de la compra de terrenos, la de la contratación de personal que pueda trabajar en una fábrica de tractores. Todos esos precios son lo que a mí me dan la señal para poder encarar una actividad productiva. Cuando no tenemos precio, vamos a ciegas. La Argentina aún hoy no tiene precio, no sabe cuánto cuestan las cosas, es difícil comparar las cosas con la inflación. Este tablero puede desaparecer por dos cosas: por un sistema socialista o colectivista o fascista, del símbolo que ustedes quieran, que lo apague, o la inflación que lo distorsiona. Entonces, sube el precio de las bicicletas. Ahora yo no sé si es porque el Banco Central está tirando dinero al mercado o porque la gente quiere perder peso y hace más ejercicio. ¿Qué hago? ¿Pongo la fábrica de bicicleta o espero hasta que aclare? Cuando hay inflación, no tenemos precio. Cuando hay hiperinflación, los que vivieron la hiperinflación en la época de Alfonsino, o alguien se las contó, no había precio, no había forma de manejarse, no hay forma de planificar la vida de uno. No se puede, es imposible, digamos. Hoy día, gracias a Internet y gracias a las aplicaciones y a las redes sociales, uno, si quiere comprar una heladera, puede meterse en Frávega, Garbarino, imagínense si fuera un mercado libre y la podemos hacer traer de afuera, pagando el flete. Nos meteríamos en distintos lugares del mundo y vemos dónde está más barata la heladera. En Taiwán está el modelo que yo quiero más barato, más el flete me sale más barato que comprarlo acá en Boedo. Que venga la heladera de ahí. Pero antes, cuando no existía eso, era imposible. Yo recuerdo en la época de la hiperinflación, tuve una prima que se casaba y tenía que comprarse todo. Yo era chiquito, pero estos ya se casaban, tuvieron la mala ocurrencia de hacerlo justo en esa época, y los tipos estaban desesperados, porque iban, queremos comprar el juego de dormitorio. Iban a una tienda y le decían, cuesta tanto. Ah, bueno, no, ahora. Si vos venís después del mediodía, no te puedo asegurar este precio. Y así con la heladera, así con el televisor, así con el vestido de novia, era desesperante. No había ni celular en esa época, así que no podía desparramarse toda la familia yo estoy en Cabildo y Juramento, ¿vos a cuánto lo venden el calefón ahí en Plaza Italia? No había esa posibilidad. Entonces, una persona que se quería casar, la vida chiquitita de cada uno de nosotros, pero que es lo que hace a nuestra existencia, era imposible planificarlo. Imagínense un tipo que quería poner una fábrica de cohetes o de helicópteros, que sinceramente se cerraban, los negocios se cerraban. Las farmacias, los negocios que vendían insumos importados, el farmacéutico decía, miren, yo cierro pues, si te vendo el antibiótico hoy, mañana capaz que cuando lo remarcan me sale más caro que lo que comprarlo que lo que yo te estoy vendiendo ahora. Entonces, se paraliza el mundo si esto no existe. Entonces, lo que más empobrece a una sociedad, aparte de las miserias morales y de la demagogia y del colectivismo en las ideas, es destruir el sistema de precios. Porque no hay propiedad privada y por lo tanto no hay mercado, habrá democracia, pero a la gente se la deja como alienada, votando cada 2 años las legislativas y cada 4 las presidenciales, pero en el interín son los capanga de turno los que digitan todo, o directamente porque la inflación o porque la destrucción de la economía hace que esto sea imposible. Después lo vemos con otro ejemplo, pero déjenme darles ejemplos para demostrarles lo que yo les decía del precio. Acuérdense, el precio expresa el cruce de valoraciones entre compradores y vendedores. La B es de vendedor y la C es de comprador. Acá, imagínense que sea una servilleta, una corbata, una patineta, lo que sea. Hay un comprador que la valora en 200 y un vendedor que tiene la patineta o el reloj y lo valora en 180. En toda transacción, el vendedor nos pone un piso, dice yo por lo menos quiero tanto. El comprador nos pone un techo, yo pago hasta tanto.
Entonces, todo precio va a tener estos dos límites. Entonces, en algún punto entre estos dos numeritos se va a dar el precio. En este caso habría transacción, porque el piso está por debajo del techo, ¿no? Esto es bueno aclararlo también. Que sé que el comprador valora el bien en 200, quiere decir que no paga ni 200 ni más de 200. Acuérdense que uno actúa para tener una ganancia. Si él psicológicamente valora el bien en 200, no va a pagar 200, lo tiene que lograr comprar por menos de 200 para que psicológicamente tenga ganancia. Es decir, si me da lo mismo de nuevo ir al teatro que no ir al teatro, no voy al teatro. Entonces, tiene que estar por debajo de 200 para que este tipo quiera comprar. Y lo mismo ocurre con el vendedor. Este valora el bien en 180. Si le dan 180, se queda con el bien, no gasta energía en irse hasta un Starbucks a llevar con la mochila el teléfono que va a vender. Digo eso porque en el Starbucks me canso de ver gente que debe comprar en el Mercado Libre y hay tipos que desarman teléfono, están todo el día haciendo transacciones. Felizmente, ¿no? Que todavía se puede. Entonces, tiene que ser menor de 200 menor de 200 y mayor de 180 el precio. Si fuese al revés, en este caso, ¿qué dirían ustedes? Si los numeritos son al revés. Acuérdense, el comprador pone el techo y el vendedor pone el piso, así que acá estaríamos en un cambio de viviendas público donde el piso está por encima del techo, ¿no? Entonces ahí no habría transacción. Entonces, acá el precio de este ejemplo imaginario puede ser 186, 197, 199,90, lo que sea, pero que esté por debajo de 200 y por encima de 180. Ese va a ser el precio. Y el precio, acuérdense, expresa el cruce de las valoraciones, porque si el precio es 190, la valoración de este es 200, así que no expresa la valoración de este. Y la valoración del vendedor es 180, tampoco expresa la del vendedor. El 190 expresa el cruce. Eso es el ejemplo, en este caso, de dos sujetos comprando algo. Acuérdense esta regla, el comprador tratará de pagar lo menos posible, el vendedor procurará vender el precio más alto posible. Son dos fuerzas, el regateo, las ganas, la energía que cada uno quiera ponerle al regateo, es lo que determina el precio. Este es otro ejemplo un poquito más complejo, vamos de menor a mayor. Este sería el caso de un monopolio. Hay un solo vendedor y muchos compradores. En este caso 5 compradores. Lo aportamos ahí. El vendedor sigue siendo un vendedor que lo valora en 180, que lo llamamos vendedor efectivo, porque en este caso es el único y es el que efectivamente puede hacer la transacción, y un solo comprador que es el que más está dispuesto a pagar, que lo ponemos primero. Están ordenados de mayor a menor capacidad de cambio, ¿no? ¿Cuál sería el precio en este caso? Acuérdense que el precio tiene que hacer oferta y demandas iguales. El precio, hay un solo vendedor, por lo tanto tiene que haber un solo comprador. No pueden quedar 15 compradores, 4, 5 o 3. El precio tiene que ser un número que limpie el mercado. Entonces, en este ejemplo, tiene que estar por debajo de 200 y por encima de 190, porque este valora 190. Entonces, para dejar, estos dos ya no pueden comprar porque están por debajo de lo que valora uno igual y otro por debajo de lo que lo valora el vendedor. Estos potencialmente podrían comprar, pero el precio si es 191, aquel vende y este compra. Entonces, el precio en este caso tiene que estar por encima de 190 y por debajo de 200. Y si sube la valoración del vendedor, acá puse un reloj, sería un reloj, ese va a ser el piso. El precio va a ser por encima de 195, por debajo de 200. Lo que yo estoy tratando de mostrarles es la primera función de los precios, limpiar el mercado, hacer oferta y demanda iguales. Recuerden que
debe igualarse la oferta y la demanda, y el precio aparece donde se estrecha más el margen entre las valoraciones del que compra y del que vende. Este sería el caso inverso, un solo comprador y varios vendedores que disputan entre sí hacer la venta, qué sé yo, la NASA que quiere algo muy particular que solamente la NASA demanda y muchos proveedores de tecnología que podrían llegar a ofrecérselo. Eso se me ocurre que podría ser un ejemplo, ¿no? Más allá de la fábrica de moneda de vudú. Pues el comprador lo valora en 200, el vendedor 1 en 180 y tenemos distintos vendedores, también ordenados por la capacidad de cambio. Si acá nos preguntamos cuál sería el precio, recuerden que hay un solo comprador, tiene que quedar un solo vendedor. Este es fácil, ¿no? El precio tendría que estar por encima de 180 y por debajo de 185. ¿Por qué? Porque si está por encima de 185, este también vende. Si el precio, si es 184, este vende, pero estos ya no venden. Entonces, hay un solo comprador, tiene que quedar un solo vendedor. Lo hago esto para graficarles en la práctica cómo funciona lo que les dije en teoría. Si el comprador cambia su valoración y lo valora en 183, ahí ¿qué pasaría? Esos 183 pasan a ser el techo. Es decir, más de eso no va a estar dispuesto a pagar. El precio queda entre 180 y 183 en ese caso. De nuevo la frase esta para recordarlo. Y este es el caso más corriente. Esto es cómo se determina el tipo de cambio todas las mañanas, o cómo la gente determina distintos precios cuando hay mucha gente comprando y muchos vendiendo. Pueden ser 5.000 de un lado, 4.322 del otro. Acá son 10 de cada columna, pero el tema es el mismo. Hay varios compradores y varios vendedores. Acuérdense que tienen que quedar la misma cantidad de personas de los dos lados, porque el precio iguala la oferta y la demanda. Acá, claro, esto que dije recién, mayor cantidad no cambia el ejemplo. ¿Cuál sería el precio? Acá tienen la respuesta. El precio en este ejemplo sería algún numerito por debajo de 118 y por encima de 115. Si el precio es 116, este compra, este compra, este compra, este compra. Estos ya no compran. Si el precio es 116, este vende, este también, este más que también. Estos a 116 no venden. 116 sería un número que nos iguala la oferta y la demanda. Nos deja la misma cantidad de compradores que de vendedores. Acá estaría, digamos, lo que estamos diciendo explicado. Esto es lo mismo de recién. Ahora, una de las leyes más violadas de la historia de la humanidad y de las más imperiadas en Argentina y despreciadas y ridiculizadas, la famosa ley de oferta y demanda. Después del teorema de Magrini, de lo que más se habla, pero nadie sabe qué quiere decir. La ley de la oferta, son dos leyes, la ley de la oferta y la ley de demanda por separado, para después cruzarlas y ver cómo funcionan. La ley de la oferta, ¿qué nos dice? A mayor precio, mayor oferta. Sube el precio de los cuchuflitos, hay más gente que está dispuesta a ofrecer cuchuflitos. Baja el precio de los cuchuflitos, menos gente lo va a ofrecer. Es lo mismo que el salario, que es un precio. El precio de una actividad laboral aumenta, hay más gente dispuesta a laburar de eso. Baja ese precio del salario, hay menos gente dispuesta a trabajar de eso. La oferta y el precio se manejan de una manera directamente proporcional. Más precio, más oferta, menos precio, menos oferta, directamente proporcional. Pero esto es una calecita, no queda así, porque los seres humanos actuamos, no es estático. La ley de oferta y la ley de demanda y la ley de oferta y demanda es algo que permanentemente va moviéndose. Entonces, como va moviéndose, también tenemos esta otra conclusión. A mayor precio, más oferta, pero también por la utilidad marginal, a más oferta, menor precio.
y a menor precio, menor oferta. Entonces, permanentemente los cambios en la oferta y en el precio están en agitación y van haciendo que se produzca más o menos de algo según cómo la gente lo va valorando. Ahora lo vamos a entender mejor. La ley de demanda es el caso opuesto, exactamente opuesto. Acá varía de manera inversamente proporcional la demanda con respecto al precio. A mayor precio, menor demanda; a menor precio, mayor demanda. Y también en ese carrusel de la ley de demanda tenemos que a más demanda, más precio. Cuando algo la gente lo empieza a comprar mucho, se prende la lucecita, lucro, lucro, lucro. Podemos subir el precio porque la gente lo sigue comprando. Entonces, más demanda, más precio, pero más precio después nos trae aparejado una menor demanda. Entonces, está permanentemente girando, como en el caso anterior de la oferta. Más oferta, menos precio, ¿no? Algo se hace abundante, el precio baja. Cuando el precio baja, se genera una menor oferta, es decir, el mercado mismo va adecuando la situación. Se ofrece más de algo, el precio baja. Cuando el precio baja, a su vez se lo sigue ofreciendo menos. Cuando el precio baja, después la oferta es menor, el precio también va a ser menor. Entonces es un círculo que ahora se cruza en la ley de oferta y demanda. Recuerden, la ley dice que la oferta y la demanda tienen que igualarse. Imagínense dos momentos. Momento uno, aumenta la demanda, más compradores, señal de que sube el precio. Al subir el precio, eso atrae a más vendedores, aumenta la oferta. La oferta tiende que igualar a la demanda. Y a su vez, mayor oferta hace que a posteriori empiece a bajar el precio. A veces es un círculo. Más demanda de algo, más precio de ese algo. Por lo tanto, es señal de que se lo ofrezca más. Cuando se lo empieza a ofrecer más, a la larga baja el precio. Es la teoría de la utilidad marginal. Cuanto más hay de algo, menos se lo valora. El momento 2 es casi exactamente lo mismo. Acá aumenta la demanda, pero acá baja. Baja la demanda, menos compradores. Eso se traduce en una baja del precio. La baja del precio es una señal para los que operan en el mercado de que vendan menos. Baja la oferta. La oferta tiende a igualar a la demanda. Acá bajó la demanda, a través del sistema de precios bajó la oferta. Acá subió la demanda, a través del tablero de precios subió la oferta. No hay ningún tipo que esté dirigiendo esto, no hay burocracia, no hay nada. Es simplemente el mecanismo de precios, el delicado y maravilloso mecanismo de precios, ese tablero imaginario de precios. Esto, digamos, no lo inventó nadie, esto como los fisiócratas dirían, los austríacos. Esto es así porque somos seres humanos. Esto no es que hubo tipos en un parlamento en Checoslovaquia que dijeron se va a aplicar esto del 1 de enero del 17, no. Esto existe porque existe la naturaleza humana. Ir contra esto es tratarnos como paramecios o amebas, no como seres humanos. Controlar los precios, anular el mercado es un sistema pensado para cualquier clase de alimaña menos un ser humano. Entonces, esto está íncito en la naturaleza humana. Por eso, así como la ley de gravedad se la respeta, los parrilli, digamos, esto no lo respetan, digamos, para no decir las palabras para que se lo conoce. Entonces, y es lo mismo. Si vos te tirás de la torre en vez de bajar por el ascensor, te matás. Si no respetás eso, la economía y la miseria van a crecer, la economía va a ser un desastre y la miseria y la mala calidad de vida va a crecer.